estás, Eli? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando perfectamente bien, te estamos viendo perfectamente bien. Contanos la Bueno, hora de allí. la 1:30 del mediodía. Bueno, ante todo Bien. agradecerte por haber aceptado el convite. Y yo decía, Eli, hablaba de los sueños y del coraje de perseguirlos al principio del programa, y pensaba en vos. Digamos, esto del desarraigo, de lo duro del desarraigo, pero de saber que en los sueños uno también va albergando, ¿no? El poder sanar ese dolor del desarraigo y pensando también en la familia. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días? Bien, estos días son un poco caóticos, pero bien, todo bien. Estoy muy metida con lo que es el máster y de terminarlo y Bueno, todo eso. debemos decir que son Pero caóticos, son caóticos porque Lina se ha casado hace algunos días, ¿no es cierto? así es, el sábado. Por eso sigo un poco de vacaciones y trabajando y de todo. Medio caótica esta semana, pero ya la semana que viene arrancaremos de vuelta. Bueno, pero vamos a comenzar, Eli, en tu espíritu nómade. Ya estando aquí, en algún momento viajaste a nuestro continente. Así es, en el 2018, cuando estaba estudiando Derecho todavía, me fui a Perú y ahí fue cuando se me abrió la cabeza y dije, esto es lo que quiero. Entonces, después de Perú, empecé a estudiar inglés y a decidir que después de terminar la carrera iba a hacer un máster. Yo siempre soñé con hacer un máster en Relaciones Internacionales y dije, ok, me voy a hacer un máster en Relaciones Internacionales afuera, donde Ujú. sea. Porque siempre sabía de que la opción de hacerlo en Argentina o en Santa Fe siempre estuvo. Pero mi sueño siempre fue hacerlo fuera. Así que terminé en el 2020, junto con COVID y todo, terminé la carrera y en el 2021 decidí irme. Por el problema de COVID no Mm. podía ingresar a ningún lado. En Schengen no podías ingresar si no tenías una residencia. Así que empecé un contrato de au pair, de niñera, por unos meses. Entonces vine con nada, me adapté, vine a aprender el idioma en realidad. Mm. Y me vine con un A2 que es muy básico de alemán, o sea, no hablaba prácticamente nada. Y llegué a una familia donde hablaban dialecto, que tampoco nos podíamos comunicar muy bien y era entre señas y cosas y mis ganas de estar acá y conocer y aprender todo. Era como una esponja que Claro, absorbía todo. claro. Y bueno, después de ahí empecé a estudiar inglés Esto, full. perdón, Lina, esto es en el sur de Alemania, Sí, a donde llegaste, cerca de donde Stuttgart. llegaste a la primera vez. Bueno, Exacto. a ver, para pasar limpio esta primera etapa, llegaste a trabajar, o sea, vos te fuiste para estudiar, pero sabías que primero tenías que hacer un caminito antes de poder llegar al estudio. Exacto. Y bueno, y el primer rival fue el idioma, teniendo que cuidar niños, ¿no? Nada fácil porque Sí. había que hacerse entender. Exacto. Pero también con los niños tienen esa facilidad que vos empezás a jugar y te entendés. Claro. De alguna u otra manera te haces entender. Así que ese fue el principio, fue empezar a trabajar para aprender inglés por el máster y para juntar unos mangos también. Sí. Y después, esa fue en el 2021, cuando me mudé a Alemania. Y en el 2022 ingresé al máster, que es en Culturas del Sur Global en Tübingen, que también queda al sur, cerca de Stuttgart. Y, y ahí empezó toda la locura. El máster es como una especie de relaciones internacionales, pero dedicado al sur global, que es el mal llamado tercer mundo. Ujú. Y con mi base de derecho estoy haciendo derecho internacional y políticas internacionales, pero relacionado con Latinoamérica y África. Estando ahí, yo ya sabía, o sea, me inscribí al máster sabiendo de que era obligatorio irse de intercambio. Entonces yo Ujú. ya sabía de que esa era mi idea de irme de intercambio otra vez porque era algo que me había volado la cabeza y que lo quería hacer otra vez. Claro, Así que bueno, las posibilidades y los beneficios y los privilegios de vivir en Europa es que vos podés elegir a dónde irte de intercambio teniendo becas para cualquier lugar donde te quieras ir. claro. Yo tengo un amor, o no sé por qué, por Kenia, y yo me quería ir a Kenia porque no quería hablar español, no quería irme a México o a Brasil o a lugares donde
donde yo ya conocí el idioma y me podía desenvolver, quería algo que sea fuera de la zona de confort. Así que dije, ok, pruebo en Kenia. Pero el profesor que estaba a cargo de mí me dijo, no, mira, tenés que crear un nuevo contrato de estudio, así que es un poco complicado por el tema de los tiempos. Tenemos en Sudáfrica. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a Sudáfrica. Así que el tercer semestre, o sea, son 4 semestres del máster, el tercer semestre, que es obligatorio irte en cambio, te vas. Y yo elegí a nada irme a Sudáfrica sin conocer absolutamente nada. Ni siquiera sabía dónde me iba. Yo dije, ok, me voy a Pretoria, había googleado, era una de las capitales. Dije, perfecto, me voy, vamos a ver con qué me encuentro. Así que bueno, nada, me encontré con muchas cosas, cosas que me choquearon, cosas que me encantaron. Viniendo de Alemania, que la gente es un poco mucho más distante que nosotros, llegas a Sudáfrica y la gente vas caminando por la calle random y alguien frena y te dice, me encanta tu outfit, hoy estás divina, y te levanta el ego y te levanta la gana de vivir, querer Claro. seguir. Y eso es normal, y que la gente venga y te diga esas cosas es muy normal, y estando todos en un ámbito académico, el campus es enorme, el que está en Pretoria, en la Universidad de Pretoria, es muy grande. Nosotros vivíamos en una residencia a 2 cuadras, y, y no, un montón de cosas, un montón de vivencias y de experiencias de la forma de enseñar se me hizo muy parecida a Argentina, porque en Alemania es muy distinta. La forma de las clases, el compañerismo con la gente, eso me, eso me encantó. Volviendo a Alemania, que ya había estado 2 años acá, era Sí. como, me siento en casa. Pero bueno, hablando inglés también, que bueno, a ese momento, ya después de 2 años de haber estudiado inglés, ya no había problema con comunicarme en inglés. Pero hay cosas que nunca me pude adaptar, por ejemplo, que manejan a la izquierda, porque fueron colonia inglesa. Claro, claro. Entonces, era todo el tiempo mirar para la derecha y no, y tenías que mirar para la izquierda. O que la gente, cuando vos vas caminando, automáticamente la gente va para la izquierda. Cuando te Claro. cruzas, cuando te cruzas con alguien, vas para la izquierda y Sí, quedas sí. así como de ahí te dabas cuenta de que claramente era una persona que no era de Sudáfrica. Porque inclusive, Lina, muchas veces, digamos, esto lo vemos al menos en los medios de comunicación y en lo que uno puede leer, eh, digamos, vos te querías ir a Kenia, que indudablemente era una cosa totalmente distinta a lo que es Sudáfrica, ¿no? Sí. Eran, digamos, desde lo social, desde lo histórico, desde, bueno, un desarrollo geopolítico totalmente distinto. Sí, sí, tal cual. Pero yo antes de todo esto, como yo sabía de que era obligación de intercambio, yo dije, bueno, me tengo que ir a un país del sur global y tengo que ver a dónde me voy. Teniendo esta posibilidad, yo sabía que este es el único momento en mi vida donde lo voy a Claro. poder hacer, porque es el momento donde voy a tener una beca, que no es fácil conseguir una beca. Voy a tener una beca, voy a tener todo cubierto y voy a tener la obligación de estar ahí por al menos 6 meses. Entonces yo dije, listo, es mi momento. También hay muchos contratos con los países del norte, con lo que es África Occidental, pero hablan francés y yo francés cero. Así que la opción era irme a la costa oriental de África o Sudáfrica. Y no te equivocaste. Pero no, no, fue increíble, increíble. Hubo cosas que claramente sí, que hasta el día de hoy no sé cómo hice para superarlas. Por ejemplo, el load shedding, que es un corte de luz programado, que vos tenés una app y la app te dice, ok, vos vivís en tal barrio. Yo vivía en un barrio que era solo para estudiantes. Vos vivís en tal barrio y en tu barrio va a haber cortes de luz programados, porque desde el COVID el país no pudo mantenerse económicamente con el tema de la cantidad de energía que se Ujú. gastaba, la energía eléctrica. Entonces, estos cortes están programados. Perfecto, mientras los cortes están programados es perfecto. Pero cuando te agarra en el medio de un fin de semana, que me pasó una vez de que tenía que entregar un ensayo el domingo y el viernes de 8 a 10 de la noche había corte de luz. El problema es que a las 10 de la noche la luz no volvió. Cuando le preguntamos a los guardias, nos dicen, no, hay un problema porque se acaban de robar los cables. Nos quedamos sin luz, sin wifi, sin cargador a las computadoras, sin absolutamente nada, hasta el domingo a las 6 de la tarde.
Pero bueno, es también vivir con eso. Y la gente está acostumbrada. Obviamente que todo el mundo se queja, pero la gente está acostumbrada, uy, load shedding de vuelta. Bueno, pero Y listo. Y la gente sigue viviendo. supongo que en Alemania no se roban los cables, ¿no? No, pero también la contrapartida era de que yo cuando estaba, era la única estudiante internacional que era de Latinoamérica. Mm, Entonces, la única que conocía que estas cosas podrían pasar y bueno, está bien, o sea, no es la gran cosa. Pero para los que son europeos, de Holanda, alemanes, italianos, españoles, era como, "Ah, se robaron los cables y no se puede vivir más. ¿Cómo vamos a claro. hacer? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer?" Y fue muy gracioso porque ese fin de semana, el domingo a la mañana, yo me levanto a las 9 para ir y terminar, me voy al shopping para terminar el ensayo que tenía que entregar antes de las 8 de la noche. Y cuando llego a Starbucks, había una fila de 10 estudiantes internacionales que eran los que vivían conmigo, que estaban todos Todos querían. con zapatillas y todos habían ido, porque, claro, los lugares privados tienen generadores pero no, no las residencias, por ejemplo. Y el problema es que la universidad siempre tiene generadores, pero estaba en lugares, como se habían robado los cables, no tenía luz tampoco, no tenía luz, no tenía wifi, no tenía nada la universidad. Eli, hablando de tus compañeros y de la gente con la que convivís y que te cruzás, digamos, ¿de qué te has nutrido? ¿De qué se han nutrido ellos? ¿Qué te dicen? Con referencia a, digamos, a cada cultura, ¿no? Sí, mucho. A mí, por ejemplo, en Tübingen, yo vivo en Tübingen, que está al sur, y no existen, no hay muchos argentinos. Habrá tres, cuatro argentinos y son 90.000 habitantes. Ujú. Entonces se crea un sentido de latinidad, porque en vez de buscar gente que sean argentinos, porque claramente diamantinos no hay, claramente entrerrianos no hay, argentinos tampoco, entonces empezás a crear un sentido de pertenencia con los latinos, gente de Colombia, gente de México, gente con quien vos podés hablar tu mismo idioma y te entienden. Entonces, eso fue mucho. Por ejemplo, yo tengo esto de yo vivo en una residencia con 36 personas, una residencia de estudiantes, y desde que yo llegué había solo una persona que hablaba español, y cuando yo llegué hago a todo el mundo hablar español, porque a veces me da fiaca y es como me levanto en modo español y hablo, y las personas aprendieron a hablar español porque yo prácticamente las estoy obligando a hablar español, pero no las obligo a hablar español neutro, el español de España, que es lo que ellos aprenden en la escuela. Les enseño a hablar español argentino. Entrerriano. Entonces, sí, entrerriano, porque también con las palabras gurises y todo, también. Eli, Pero sí, ese sentido se crea, Eli, un sentido de pertenencia. y el mate, por ejemplo, yo no recuerdo si vos eras de mucho mate acá cuando vivías en Diamante, pero sí, eras, ¿no? Sí, sí, Tereré, sí, o sea, el acá. tereré. Ah, está presente. Siempre, El presente. siempre, siempre, siempre. A trabajar también me lo llevo y todo el mundo te queda mirando cuando vas a la calle, la gente te mira y te dice, ¿qué es eso? ¿Qué estás Claro. tomando? Claro, y sobre todo supongo que en ese lugar que vos estás diciendo, en donde hay, digamos, supremacía ya de alemanes, y bueno, que te vean con eso, decir, bueno, qué estará haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Acá se conoce lo que es matete o club mate, que es como un mate frío, pero como una bebida gaseosa. A mí no me gusta y las personas de allá que lo han probado, los argentinos que lo han probado, tampoco les gusta. Ajá, Porque no es tampoco como un tereré, es como el mate, pero sí. frío, frío, Ujú, frío a la temperatura de la cerveza ajá, y gaseoso. ujú. Bueno, sí. No, o sea, Raro, ellos raro. conocen lo que funciona y como tiene esa especie de cafeína para ellos, les gusta. Y el tema Pero de la... bueno, también cuando estás en la joda te lo suman, le agregan vodka o ese tipo de Claro. cosas. Entonces han creado cocktails con eso. El tema de la yerba, Eli. Generalmente cuando alguno de mis amigos va a Argentina le Ah, pedimos, ajá. pero si no online se consigue, se Eli, consigue. Eli, ¿y en qué instancias estás vos ahora de tu estudio? Estoy haciendo la tesis en este momento. Y estoy haciendo en Derecho de las Migraciones con respecto a migrantes en Alemania y cómo funciona la ley.
Y espero terminarlo este semestre, así ya está listo. Y, ¿Y después? y todo, estoy cansada. Y después la idea es empezar a trabajar. En este momento estoy en una oficina de cultura de un pueblo cerca de Tübingen. Y también esto me habilita a trabajar este título me habilita a trabajar en muchos lugares, por ejemplo, en oficinas de extranjería, en organizaciones, en ONG, en organizaciones también gubernamentales. Es muy amplio lo que te ofrece, porque puedes trabajar la parte de cultura. Yo, por ejemplo, mi especialización es política y derecho internacional, entonces también puedo trabajar la parte de derecho. Es muy amplio las posibilidades que te ofrece este máster. Eli, Y solo se necesita español e inglés. claro, eso es importante. Sí. Eli, bueno, ahí veíamos un mensaje de tu padrino, orgulloso, dice de mi ahijada, el tío Marcelo. Veíamos un mensaje. Bueno, y la música, por ejemplo, vos te fuiste de acá, todos nosotros sabiendo que cantabas muy bien. Bueno, como el padre y como la madre. Y bueno, y cómo fue esto? ¿Cómo fue el vivir en una casa? Bueno, está bien, ustedes estaban en Santa Fe con Carolina, pero ustedes sabían que siempre en la casa de ustedes acá sonaba alguna chamarrita, la música entrerriana, iban al rancho de Toco a comer algún pescado. Bueno, ¿y qué pasó con esta parte tuya? Se extraña siempre, Mm. todo el tiempo. Em, por ahí, o sea, la música mucho no seguí, pero nos juntamos, tengo amigos de Italia y también de acá Alemania, que nos juntamos y hacemos jam sessions, que son como en un espacio, en un lugar donde hacemos eventos a la casa, y invitamos a toda la gente que quiera venir y se hace como una especie de escenario donde vos subís al escenario y empezás a tocar como lo que vos quieras o como vos quieras, las canciones que vos quieras. Y eso lo hacemos mucho, eso tratamos de hacerlo al menos una vez al mes, que lo organizamos nosotros, y por ahí nos juntamos a tocar, nos vamos al parque a tocar o a sentir un poco música, y ahí tengo amigos que les encanta el rock argentino, entonces terminamos cantando Calamaro o cosas así. Bueno, pero le has mostrado también seguramente las canciones del Toco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Han de saber. Sí, claro, por ahí yo pongo música, en mi habitación pongo música y dejo la puerta abierta y se escucha desde el otro lado de la casa, que la casa es enorme. Entonces por ahí me gritan y me empiezan a cantar canciones, gente que no entiende español, Ajá. empiezan a cantar canciones o tararear las canciones desde el otro lado yo sé que estoy creando un impacto. Seguro. Eli, y con el tema de la comida, bueno, digamos, ¿cómo te has llevado con ese tema? No es muy fácil, no es muy fácil por ser celíaca, pero acá lo que hay es lo contrario. O sea, allá tenemos el logo que es sin TAC y yo puedo consumir solo lo que es, solo lo que tenga el logo. Ujú. Y acá el logo no existe. Sí existe en España, pero no acá en Alemania. Lo que tengo que hacer es leer todos los ingredientes que tiene atrás del paquete. Entonces tenés que empezar a leer si tiene harina de trigo, si contiene esto, contiene lo otro, y hay muy pocas veces que dice puede contener gluten, y eso sé que no lo puedo comer. Pero cuando no lo dice, ahí lo puedo comer. Está, No es muy mm. fácil, tampoco es fácil salir a restaurantes ni nada, generalmente como en casa. Parece mentira, ¿no? Que en un país en donde todo parece estar acomodado tan bien y todas las piezas bien acomodadas, estas cuestiones que inclusive son de la salud, ¿no? No se tengan en cuenta. ¿Sabés por qué has podido investigar? ¿Por qué es este tema? No, hay tipo un club, te diría como una asociación celíaca Sí, argentina acá, pero de Alemania, sí. pero están luchando por obtener este logo que en España existe, pero como en España existe y acá no, si estamos hablando de Unión Europea, pero no, sin embargo falta mucho porque tampoco se conoce como ya la enfermedad. Claro. Hay muchos que son intolerantes o alérgicos, pero el intolerante puede tener contaminación cruzada, yo no, o los celíacos no. Entonces ese tipo de cosas no se conoce. O sea, yo creo que acá no he encontrado, hasta ahora no he conocido ninguna persona que sea celíaca, solo he conocido personas que tenían una alergia o una intolerancia, Eli, pero ¿y no es muy conocida. el clima cómo es ahí?
Muy malo. Ah, sí. No, o sea, verano, acá verano solo hay 2 meses al año y el resto es desde octubre hasta marzo o abril, es nublado, completamente gris, o sea que el sol no sale. Quizás en octubre un poco sí, son los últimos días de sol y después ya oscuro, oscuro. Por ahí cuando nieva está mucho más bueno porque hay mucha más claridad, Ujú, pero, pero no, y esto claramente genera una depresión en cualquier persona que vive acá, ujú. incluso los alemanes propios que han nacido acá, siguen teniendo esta depresión de invierno que le llaman, que es al menos un par de meses al año, donde sí o sí tenés que tomar vitaminas o tenés que obligarte a salir afuera porque no te dan ganas y el día está horrible o llueve todo el tiempo. O es donde se enfocan para trabajar, hacer horas extras para después en el verano estar mucho más libre. Es Eli, dependiendo de dónde venís y cómo es la cultura familiar también. bueno, Eli, ¿cómo se conocieron con tu flamante esposo? Nos conocimos en Santa Fe, porque Ujú, estábamos estudiando los dos en la UNL, y estábamos los dos en las tutorías internacionales para recibir estudiantes de intercambio. Ese semestre yo recibí a Blondine, que era una francesa que vino, que también estuvo en Diamante sí. de visita, que fue en el 2020. Y nos conocimos ahí, yo ya sabía que él se venía a Alemania y, y bueno, estábamos en el mismo grupo, entonces nos conocimos ahí. Y después cuando yo vine acá, también nos empezamos a ver y así fue. Bueno, y en esta, Después de 3 años. y en esta nueva vida, digo, la idea es seguir allí, la idea es emigrar en algún momento, volver a la Argentina. Uno nunca sabe, Mm, uno nunca sabe. Hoy estoy acá y quizás mañana no se sabe. Mi idea por lo pronto es seguir acá hasta claramente terminar el máster, que queda poco, y quizás irnos más al sur donde haya más sol, pero uno no sabe, nunca sabe. claro. Quizás consigo un trabajo en Argentina y puedo volver, quizás puedo irme más al sur, lo que es Italia, para tener un poco más de luz, pero seguir estando acá. Con el título, No sé, abierto. con el título bajo el brazo es distinto, ¿no? Sobre todo si ese título fue Exacto. conseguido ahí. Exacto, Mm, eso es mucho más fácil y también teniendo un título alemán es mucho más fácil de conseguir trabajo en cualquier lado de Europa, solo por ser alemán. No es lo mismo tener uno español y venirse acá, porque hay que hacer también una homologación. claro. También tuve el problema, en mi título de abogada no la puedo homologar. Tendría que hacer un doble máster para obtener la homologación del título. Pero sí, pero igualmente abierta a cualquier oportunidad que se pueda presentar, yo no tengo ningún problema. Sí, quizás hasta vuelvo a conocer Kenia, Y el quién costo, sabe. claro, y el costo de vida, Eli, ahí donde estás. Em, yo como estudiante, un estimativo, como estudiante podés trabajar hasta 20 horas a la semana, tipo un part-time, y, y de ahí con el salario mínimo obtenés unos 1.000 euros que con eso podés vivir tranquilamente. Ujú, Pero también hay BAföG, que es como un progresar que se le otorgan a muchísima cantidad de gente, y eso es alemán. ujú, Y también hay ujú. muchas becas para poder estudiar, porque lo que quieren es que te formes, que sigas estudiando y que puedas trabajar profesionalmente. Claro. Eso siempre va por bancado por el gobierno. Bueno, y habiendo estado así, allí, ya para ir finalizando, esto también te ha dado la oportunidad, estando ahí, de conocer mucho, de poder viajar, que creo que es una de las alternativas interesantes que es también estar en ese lugar, ¿no? Sí, así es. Yo vivía en Karlsruhe después de que me mudé de la familia. Como niñera me mudé a Karlsruhe y en Karlsruhe hay un aeropuerto que es muy chiquito, es como una casa, y donde salen Ryanair, que es una aerolínea low cost, y de ahí te podés ir a cualquier lado de Europa. Y este momento era antes de la guerra y los vuelos estaban 10, 15 euros, que serían entre 10.000 y 30.000 pesos. Y con eso me iba a cualquier lado, me iba a visitar a mi tía en España, me iba
Me fui a Bosnia, me fui a Croacia, me fui a Italia, a lugares donde nunca en la vida hubiera pensado ir por tan poca plata. Pero bueno, eso fue antes de la guerra. Ahora con esta guerra de Ucrania y Rusia, ya esos vuelos están arriba de 50. También se puede viajar, pero necesitas ahorrar Claro. más. Antes agarraba la mochila y me iba y me podía ir 2 días de viaje, pero ahora bueno, ya está más complicado. Pero sí, esa posibilidad de estar acá, porque lo que tiene Europa es que es muy chico. Entonces, te tomas un vuelo y estás en el país al lado, o te tomas un tren y cruzas a Francia. Hay Hay, muchas opciones, muchas posibilidades. Hay una pregunta que es inevitable. Yo no sé si te gusta tanto sé que te gusta algo el deporte, pero no sé si te gusta el fútbol. Y es con referencia a la Argentina, el Mundial. Bueno, está casi finalizando, están finalizando los Juegos Olímpicos allí en Francia. Bueno, esto cómo fue vivido ahí por ustedes, que son tan poquitos. Y en los Juegos Olímpicos están como solo las personas que les gustan, Sí, pero la Eurocopa se jugó acá en Alemania sí. y fue todo un caos. Ujú. El gobierno se adaptó para que los turistas vengan, hicieron tickets de transporte público mucho más baratos para la gente que estaba viniendo afuera. Se dieron muchas más facilidades para los turistas que venían. Se adaptaron muchísimo a las ciudades grandes, lo que es Stuttgart, lo que es Frankfurt, todo eso. Y, mm, y también lo que pasó fue que la gente, los alemanes son como, no te digo que son como nosotros con el fútbol, porque creo que no hay como el argentino, pero son muy emotivos con respecto al fútbol. Entonces era a ganar o morir cada vez que jugaban un partido, era, eh, se movilizaba la ciudad. Y yo también estoy en una ciudad que es súper internacional, entonces no se veía tanto, pero lo que era internet, lo que se veía la gente yendo a Stuttgart, a los estadios, o cuando era en Múnich, todo eso era una locura. Los transportes no daban abasto. Y sí, lo viven así. Había muchísimos turistas que incluso se alojaban en los que serían los campos, porque no había tanta infraestructura para alojar a todas las personas que querían venir a ver la Eurocopa.